Primera de Samuel, en Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17, el versículo 10. Y téngalo por ahí abierto. Primera de Samuel 17, 10, y téngalo ahí ya listo, abierto, ya para cuando lo vamos a utilizar, donde vamos a basar nuestro mensaje. Y hemos titulado el mensaje de hoy, Evaluando nuestra fe. ¿Sabes que viene siendo una continuación de lo que hablamos el jueves pasado? ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? Te has de recordar que dimos un tema titulado El valor de la fe, y muy interesante, y prácticamente el mensaje de hoy es la continuación, pero lo hemos titulado Evaluando nuestra fe. Qué importante es evaluar nuestra fe. ¿En dónde está nuestra fe? ¿En qué medida de fe estamos desarrollándonos ahorita, actualmente? ¿Qué tanto hemos madurado nuestra fe? ¿Cuántos de los que vinieron el jueves pudieron recibir una palabra de bendición? Que nuestra fe necesitamos mantenerla para que haya bendición en nuestras vidas. Entonces es importante el valor de la fe. Aprendimos una serie de cosas este jueves en el mensaje. Aprendimos que la fe, recapitulando un poquito así a grandes rasgos del mensaje del jueves, aprendimos que la fe es más valiosa, es lo más valioso que poseemos. Lo más valioso que tú posees es tu fe. Y les decía, tú puedes perder en un momento dado una casa, al rato la recuperas. Puedes perder un carro, al rato lo recuperas. Puedes perder un trabajo, al rato Dios te da otro. Puedes perder a un hombre, al rato Dios te da uno mejor. Pero si pierdes la fe, pierdes todo. Hay cosas que se pueden perder, y todo eso lo estábamos hablando el jueves, como recapitulando. Y también veíamos que nadie, absolutamente nadie, te puede arrebatar la fe. O sea, la fe vive en tu alma, vive en tu interior, y está en tu interior. Y nadie te puede arrebatar la fe. Nadie de afuera, nadie en el exterior puede venir así y pararse delante de ti y decirte, llegó el momento en que se acabó tu fe. No. O sea, yo sigo teniendo fe, aunque tú lo digas. ¿Alguien me está escuchando? Nadie puede arrebatarte la fe. Es algo que tú tienes en tu interior. Toda esa fe depende de ti, que tú la desarrolles, la madures. También veíamos que la demanda número uno de Dios hacia sus hijos es tener fe. Esa es la demanda número uno de Dios a sus hijos, que tengas fe. Es una demanda de Dios, la demanda número uno y la más principal. ¿Por qué? Porque tu victoria, porque tu promesa y porque todo lo que estés anhelando que Dios te bendiga, lo vas a obtener por fe. Lo vas a obtener por fe, no hay de otra manera. Tu promesa, tu victoria, la vas a obtener, la vas a arrebatar por fe, no hay más que de otra manera. Y poníamos un ejemplo ahí de Pedro y todo eso, pero usted compre la predicación del jueves que le va a hacer mucho bien. También veíamos que Jesucristo nos hizo ver y nos dijo que conforme a vuestra fe te sea hecho. Jesucristo lo dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, conforme a lo que creíste te va a ser hecho, conforme a lo que creíste te va a suceder, conforme a lo que creíste se te va a otorgar. Y veíamos también que Pablo nos hablaba de una batalla, que peleáramos la batalla, la única pelea que Dios permite que tengas. No es con tu viejo, no es con la vieja. Como le dices que no le debes decir así, porque ni está viejo ni está vieja. ¿Cuántos dicen amén? Él está guapo. ¿Cuántos dicen amén? Y ella está hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Ella está joven. ¿Cuántos dicen amén? Pero la única pelea que Dios nos permite tener no es contra aquí, contra allá, contra este familiar, contra aquel que me hizo. No, la única pelea que autoriza Dios es la pelea en la fe. Pablo dijo, pelea la batalla de la fe. Es la única pelea que debes de estar enfocado. ¿Para qué? Para que no pierdas tu fe. Y terminábamos el mensaje del jueves haciéndoles ver la importancia de qué interesante es mantener nuestra fe siempre. Que mientras tú mantengas tu fe y no la pierdas, mientras mantengas la fe, el diablo está vencido. Mientras mantengas la fe, el enemigo no puede tocarte. Mientras mantengas la fe, tu promesa está en camino. Mientras mantengas la fe, tu victoria se está procesando. ¿Cuántos me están escuchando? Todo eso veíamos el jueves. Y quizás preguntabas tú el jueves, ¿hasta cuándo voy a mantener mi fe? Hasta
que la cosa suceda. ¿Hasta cuándo voy a seguir creyendo? Hasta que suceda lo que tiene que suceder. ¿Hasta cuándo voy a seguir creyendo? Hasta que se me otorgue lo que estoy esperando que se me otorgue. ¿Hasta cuándo voy a seguir creyendo? Hasta que ocurra, hasta que suceda. ¿Cuántos dicen amén? Así es la fe. Con la fe arrebata las bendiciones. Pero debes de saber también, iglesia, ya entrando en el tema de hoy, debes de saber que la fe tiene que ver mucho con lo que oyes. Y tú tienes que cuidar lo que oyes. Tú tienes que cuidar mucho lo que oyes. Porque por eso a veces andas arrastrando, como lo decimos, la toalla, andas arrastrando la fe por el piso. Yo no le digo, pastor, ¿cómo levantar mi fe? ¿Qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Es muy importante que cuidemos lo que oímos. La Biblia dice claramente que la fe viene por, ¿qué? El oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Entonces tu fe no se va a incrementar, la fe viene, se refiere, la fe te va a aumentar, la fe se va a hacer cada vez mejor en tu vida, pero viene por oír la palabra de Dios. Entre más palabras de Dios oigas, más fe vas a tener. Entre más palabras de Dios te empapes, más fe vas a tener, porque la fe viene por el oír. Todo el caos y todo el mal que se inició en la humanidad, escucha esto, todo el caos y toda la maldad que se inició en la humanidad, inició en un huerto llamado Edén, con una parejita llamada Adán y Eva. Ahí empezó todo el caos y todo el mal. Y el pecado no fue que comieran la manzana. El pecado, ¿sabes dónde inició? Que dejaron de oír a Dios para empezar a oír a la serpiente. Escúchame, iglesia, es bien importante que tú cuides lo que oyes, porque ahí empezó todo el mal. Ya el pecado de que comieron la manzana, que no sabemos si era una manzana o qué fruta era, pero ya eso fue consecuencia, pero el pecado realmente inició. El problema inició cuando dejaron de oír la voz de Dios y se pusieron a oír la voz de la serpiente. Iglesia, ¿qué estás escuchando? Cuida mucho lo que escuchas y a quién escuchas. Por eso andas como andas. Por eso tu fe no se levanta, por eso no le crees a la palabra. Pues de vez en cuando lees la palabra, de vez en cuando oyes la palabra, y la fe viene por oír la palabra. Y si de vez en cuando oyes la palabra, muy de vez en cuando oyes la palabra, ¿qué es lo que te da fe? ¿Cómo quieres que ande tu fe? Alguien diga aunque sea amén, o ouch, o me dolió, lo que sea, pero sí estoy hablando de la gente correcta, ¿verdad? Si están aquí conmigo. Entonces necesitamos cuidar lo que oímos, la fe viene por el oír. Adán y Eva, ese fue el problema principal. Dejaron de oír la voz de Dios para oír otra voz que no tenía que ver nada con Dios. Y ahí empezó el problema. Iglesia, bombardea tu mente, tu espíritu, tu corazón, bombardéalo con la palabra de Dios. Mantente bombardeando tu espíritu, tu corazón, tu alma, tus oídos, manténlos bombardeando con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, que es lo único que te va a dar fe. Porque la demanda número uno de Dios a sus hijos es que tengan fe. ¿Y cómo la van a adquirir? Oyendo la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Es oyendo la palabra de Dios, no hay de otra. Bombardéate tus oídos con pura palabra de Dios. ¿Sabes que así como la fe viene por el oír, el temor, ¿qué crees? Viene también por el oír. El miedo que tienes viene por el oír. La depresión que te llega viene por el oír. La tristeza que te da viene por el oír. Este monitor está sonando muy fuerte, no sé si se puede hacer algo. Pero dice la Biblia que la fe viene por el oír. Pero también el miedo y el temor, te decía, vienen por el oír cosas negativas, por el oír cosas que no debes de andar oyendo. Y vamos a ver en la Escritura, 1 Samuel capítulo 17, lo vamos a ver en la Escritura, claramente lo que te estoy enseñando. 1 Samuel capítulo 17, versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Mira lo que dice. Y añadió el filisteo. ¿Cuál filisteo está hablando? De Goliat. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Wow. Miren lo que pasó. Está el filisteo
desafiando al campamento de Israel. Está amenazando al campamento de Israel. Está hablando cosas negativas contra el pueblo de Dios. Está amenazando y está hablando cosas nada que tienen que ver con cosas de Dios, puesto que es el filisteo, el incircunciso, el enemigo, el Goliat. Y no está hablando palabra de Dios, está hablando puras amenazas y puras cosas negativas. ¿Y qué crees que le sucedió al rey Saúl? Dice aquí que le entró temor. ¿Y por qué le entró temor? Porque oyó, dice el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras. ¿Cuáles palabras? No eran palabras de Dios, eran palabras del filisteo, las amenazas del filisteo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, no solo tuvieron miedo, tuvieron gran miedo. Así como el oír, así como la fe viene por el oír. Iglesia, escúchame, el temor, el miedo viene por el oír cosas que no debes de andar oyendo. Tú tienes que tener cuidado lo que oyes y a quién oyes. Y si no pudiste evitar oír algo negativo para tu vida, pues ya no trata, sé sabio, ya no trates de estar con esa persona que está hablando negativo y negativo. ¿Has conocido tú a una persona que habla negativo y negativo? Todo el tiempo está negativo. Es muy difícil estar con una persona así. ¿Sabías tú que lo negativo de una persona se contagia fácilmente a los demás? No, es que a mí no me hace daño, es que yo estoy muy fuerte. Cállese, no es cierto. Cuídese. No, es que a mí usted no puede estar oyendo cosas negativas, porque tarde que temprano vas a estar o igual o peor que esa persona. Entonces, la fe viene por el oír, sí, pero también el temor, el miedo y la tristeza vienen por el oír, pero no la palabra de Dios, el oír cosas que no debes de estar oyendo, cosas negativas. Aquí Saúl, vemos al rey, era un rey, Saúl, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque oyó, no la palabra de Dios, oyó al filisteo Goliat, que lo amenazaba, que amenazaba al pueblo y que hablaba puras cosas negativas contra el pueblo. ¿Será importante, iglesia, cuidar lo que oímos? Claro que sí. Por eso tu fe va a andar mucho de acuerdo a lo que tú oyes. La fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Tuvo temor el rey. Y mira lo que dice el versículo 16. Versículo 16, vamos a ver por qué realmente le dio temor al rey Saúl. Versículo 16. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Oye, ¿cómo crees que iba a estar el rey Saúl? ¿Cómo crees que el rey Saúl no iba a tener temor y miedo si tenía 80 veces oyendo las cosas negativas de Goliat? Dice aquí claramente que venía Goliat y hablaba cosas negativas y pestes. Dice, lo hizo durante 40 días, en la mañana y en la tarde, o sea, 2 veces al día. 40 días, ¿cuántas veces son? 80. 80 veces el rey Saúl, oyendo cosas negativas, y lógico que iba a estar con temor y deprimido. ¿Alguien me está escuchando? Tú tienes que cuidar lo que oyes. Si tú te mantienes oyendo cosas negativas y cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pues así va a andar tu fe y así vas a estarte arrastrando. Necesitas cuidar lo que oyes, a quién oyes. La fe viene por el oír, sí, el oír de la palabra de Dios. El oír la palabra, empápate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra, oye solamente lo que Dios dijo. Escucha, iglesia, oye lo que Dios dijo que sobre tu vida, oye lo que ya Dios te prometió, oye lo de Dios, no lo que estás oyendo ni lo que estás viendo. Por eso tu fe anda como anda. El tema de hoy es evaluando nuestra fe. Les dije que era la continuación del mensaje que di el jueves acerca de la fe. Pero ahí está el rey Saúl, todo temeroso, con mucho miedo. ¿Por qué? Pues oye, 80 veces oyendo las cosas negativas. Oye, si a mí me está afectando algo negativo, escucha, iglesia, si algo me está afectando, estar oyendo algo negativo, yo me retiro de allí. Sé un poco inteligente, un poco sabio. Me retiro ya de esa persona, me retiro. No es posible que me esté contagiando tanta negatividad. ¿Alguien me está escuchando? Pero el rey Saúl, pues no podía moverse, ahí tenía que estar con el pueblo. Y 80 veces oyendo 80 cosas negativas y 80 amenazas, pues lógico que estaba temblando de miedo. Porque es oír la palabra de Dios lo que te va a dar fe y lo que te va a dar la victoria. Pero oír lo que Dios dijo, lo que Dios te prometió, lo que Dios te tiene a ti. ¿Alguien me está escuchando? No lo que se está viendo, no lo negativo, no la oposición, no el problema. Créeme, iglesia, el problema no era Goliat. El problema no era lo grandote de Goliat.
El problema no era lo fuerte que estaba Goliat, el problema era que Goliat era bien hocicón. Ese era el problema, y hablaba puras cosas negativas, ese era el problema. ¿Y cómo crees que a veces el problema tú lo quieres solucionar oyendo tanta cosa en tu vida, menos la palabra de Dios? ¿Cómo quieres tener fe, iglesia? Iglesia, tu fe debe estar por encima de cualquier amenaza que te hayan traído. Tu fe tiene que estar por encima de cualquier mal reporte médico. Tu fe tiene que estar por encima de cualquier escasez económica. Tu fe tiene que estar por encima de cualquier cosa que la gente esté diciendo mal de ti. ¿Alguien me está escuchando? Porque la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a fortalecer tu fe? Oyendo la palabra de Dios. No era la primera vez, fíjate bien, no era la primera vez que el pueblo de Israel enfrentaba a un gigante. Eso es increíble. ¿Por qué estás miedoso, Saúl? Pueblo de Israel, ¿por qué nadie se le avienta a pelear a Goliat? ¿Por qué es tan temeroso? No era la primera vez que peleaban con un gigante. Ya el pueblo de Israel ya había peleado cuando conquistaron Jericó. La Biblia dice que cuando conquistaron Jericó, que Dios les dio la tierra prometida, dice que Jericó estaba llena de gigantes, estaba llena de los descendientes de Aná, que eran gigantes, y entraron y conquistaron Jericó y vencieron a todos esos gigantes. Mira, no vencieron a 10, 20 gigantes en aquel tiempo, no vencieron a 100 gigantes, vencieron a una nación de gigantes que estaba dentro de Jericó. No era la primera vez que tenían un gigante, y ahora un solo gigante llamado Goliat los tenía temblando. Ya te vuelvo a repetir, no era por su fuerza, no era por lo grandote, era porque era bien hocicón. Y los tenía bien amenazados. Y los tenía y están oyendo, y no cuidaban lo que oían, se basaron en lo que oyeron, perdieron toda fe. Pero no era la primera vez. Iglesia, no es la primera vez que Dios te saca de un apuro. No es la primera vez que mata a Goliat en tu vida. Y ahora este Goliat te tiene temblando. No te debe tener temblando. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me... Pastor, no sé por qué no tengo fe. Pues si te apareces una vez al mes en la iglesia, yo sí sé por qué no tienes fe. Porque la fe viene por el oír. No, es que yo de todas maneras allá donde estoy en mi casa, no eches mentira, no eches mentira. Allá en mi casa yo y mi... No eches... La fe viene por el oír, y el oír lo oyes aquí. Es cuando más concentrado estás, y concentrado. Entonces, si vienes de vez en cuando, pues no, lógico que no vas a tener la fe fortalecida, vas a seguir sufriendo. Pero las consecuencias las vas a llevar tú. La fe viene por oír, agarrar la fe. La demanda número 1 de Dios es tener fe, lo vuelvo a repetir. Versículo 10. Versículo 10, si me lo pone en la pantalla, dice, y añadió el filisteo, mira las amenazas que hacía Goliat, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Fíjate lo que estaba haciendo Goliat, Goliat estaba poniendo sus reglas. Ok, la pelea va a llevarse a cabo así. Escúcheme, pueblo de Israel, la pelea es así. No vamos a pelear todos contra todos y quién contra quién. No. Nomás un hombre, nomás aviéntenme un hombre. Y ese hombre y yo peleamos. ¿De cuándo acá? Escucha, iglesia. ¿Desde cuándo el enemigo va a venir a ponerte las reglas? ¿Desde cuándo el enemigo te va a decir cómo vas a pelear con él? ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Y cuáles son las reglas? No, Señor. Estaba poniendo condiciones. Deme un hombre que pelee conmigo, es todo. No debes de dejar, iglesia, que el enemigo ponga las reglas. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Las reglas las pones tú porque tú llevas la batuta y tú llevas la victoria en tu vida. ¿Desde cuándo acá el enemigo va a venir diciéndote qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer? Conforme a vuestra fe os sea hecho, dijo Jesucristo. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a tu fe te va a llegar la bendición. No conforme a lo que estás oyendo de esas cosas negativas, no conforme a lo que dijeron, no conforme a tu fe. ¿Y cómo viene la fe? El oír la palabra de Dios. Iglesia, escucha solo a Dios. Que te vino un problema, una amenaza, una demanda, que te quieren quitar esto, que te quieren quitar aquello, lo que sea, escucha lo que Dios te está diciendo.
Cuando sientas temor, ve a la palabra, escucha lo que Dios te está diciendo. Dios dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios dice, si saldrán contra mí por un camino, pero por 7 caminos saldrán huyendo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante en contra de ti. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Usted agárrese lo que Dios dijo. No lo que está oyendo, las cosas negativas, ni el reporte mal del médico, ni la amenaza, ni el problema. Usted oiga lo que Dios dice. Dice la Biblia que Él acampa alrededor de los que le temen y es como un poderoso gigante. Ningún arma forjada contra ti prosperará, iglesia. Ningún mal que venga contra ti prosperará. Y tú condenarás, dice, toda lengua que se levante contra ti. ¿Sabes qué quiere decir que tú condenas toda lengua que se levante contra ti? Que tú tienes el poder y la autoridad para callar todo aquello negativo que se ha levantado contra ti. Así de sencillo. Entonces, ve a la palabra, créele a la palabra. Y deja de estar escuchando las voces negativas y las amenazas y los problemas y las circunstancias. David también llegó a oír lo negativo de Goliat. No nomás el rey Saúl. Escucha bien esto. El rey Saúl oyó las cosas negativas que decía Goliat y le dio miedo. Pero llegó un momento en que David, su padre lo mandó al campo de batalla a llevarles alimento a sus hermanos, porque David no estaba ahí en la batalla, no era un soldado. Pero su padre lo mandó a llevarles alimentos a sus hermanos. Y llegó al campo de batalla. Y dice la Biblia que cuando él llegó al campo de batalla, oyó el número 40, el día 40, en que Goliat estaba amenazando al pueblo, lo oyó, lo que decía, todas las cosas negativas y pestes que hablaba Goliat, lo oyó, pero lo oyó una vez. Y él tuvo cuidado de no seguirlo oyendo. Escucha, iglesia. Él tuvo cuidado de no seguirlo oyendo. David se enfocó en las promesas de Dios. David se enfocó en lo que Dios decía, no en lo que ese grandulón decía. Saúl tenía 80 veces oyendo la negativa, le dio miedo. David la oyó una vez, no le dio miedo. David lo que hizo fue enfocarse en las promesas y en las recompensas que Dios tiene para su vida. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿sabes qué hizo David? David preguntó, escucha bien esto, mira lo que es ser sabio y dejar de estar oyendo cosas negativas que te están perturbando. David sí llegó a oír lo negativo, sí, la amenaza de Goliat, sí la oyó una vez, pero hasta ahí. Y lo que hizo, inmediatamente, preguntó, ¿qué es la recompensa? ¿Qué le van a dar al que mate a este grandulón? Fíjate bien la actitud de David. David no se puso a pensar, a ver, Goliat, vuélveme a repetir, ¿qué dijiste? A ver, vuélveme a decir, te oí por allá, pero quiero saber otra vez lo negativo que estás diciendo. ¿Alguien me está siguiendo? Eso no hizo David. David lo oyó una vez y dijo, esto es súper negativo. Esto me va a perturbar. Y luego lo preguntó. Dijo, le preguntó a los soldados de ahí, oye, ¿qué le van a dar? ¿Qué es la recompensa al que mate a este grandulón? Ah, pues mira, la recompensa es que lo van a enriquecer de por vida. Le van a dar a la hija del rey para que se case con él y nunca más va a tener que enfrentar al IRS. No va a pagar impuestos. ¿Cuánto le gustaría nunca más volver a enfrentar al IRS? Ay, Señor, y más que no los has pagado, ¿verdad? No, pague lo que tiene que pagar. Pero fíjate qué bendición. Yo creo que, oye, esas bendiciones cualquiera las anhela aquí en la tierra, aparte de la salud, ¿a poco no? Oye, tener riquezas, casarte con la hija del rey y nunca más volver a pagar impuestos. Eso de casarte con la hija del rey está hablando de matrimonio. Oye, es lo que andamos buscando todos en esta vida terrenal, aparte de la salud. Oye, que estés enriquecido, que ya no batalles con la economía, que eso del casamiento habla de que tu matrimonio sea feliz y que nunca tengas que ver la cara al IRS. Oye, santo Dios, es una bendición. Bueno, David se centró y se enfocó en las promesas que el rey Saúl daba al que vencía. Había un rey llamado Saúl y el rey Saúl daba una recompensa, había dado una promesa al que venciera a Goliat. Y David se enfocó, escucha, iglesia, bien esto por favor y apréndelo y ponlo por práctica. David no se enfocó en lo negativo, lo escuchó una vez y punto. Y se enfocó en las promesas del rey. Tú tienes un rey de reyes en los cielos con muchas promesas. Enfócate en las promesas, en lo que Dios te va a dar, no en lo que estás oyendo ni en la amenaza que te ha venido.
que estás por perder tu casa, no te preocupes, tú vete a la palabra. Señor, ¿tú qué tienes para mí? No, aquí dice, tómate todas las promesas. Y empiezo a oír las promesas. ¿Alguien me está escuchando todavía? Eso hizo David. Y no solo preguntó una vez, escúchame, preguntó 2 veces. Como diciendo, no, es que esta promesa está buena. Dijo, me va a enriquecer, si yo le gano a este grandulón, me va a enriquecer de por vida el rey. Me voy a casar con su hija y nunca más voy a pagar impuestos. Pues dijo David, de aquí soy. ¿Me aviento? ¿Sí o no? Claro. ¿Y sabes qué? Preguntó 2 veces. Ve conmigo a la escritura, versículo 26, ahí donde estamos para el versículo 26. Vamos a leer el versículo 26 y 27. No te me desconectes, mira, es importante esto que vamos a ver. Versículo 26 y 27. Y dice la escritura en el versículo 26, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. El pueblo le respondió las mismas palabras. ¿Cuáles mismas palabras? Es que ya había preguntado. ¿Me estás poniendo atención, iglesia? Ya había preguntado cuáles eran las recompensas que daba el rey, cuáles eran las promesas que daba el rey. Pero volvió a preguntar. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo David? Se estaba enfocando en las promesas del rey. Nos dejó de oír lo negativo, dijo, ahora voy a volver a preguntar porque quiero escuchar esa promesa, quiero que deleiten mis oídos esa bendición que Dios me tiene, que el rey me tiene. ¿Alguien me está escuchando? Así es como debemos de ser nosotros, iglesia. Volvió a preguntar por la promesa, por la bendición, evaluando nuestra fe. Que están por quitarte tu casa, tu fe está por encima de eso, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que está por quebrar tu negocio, tu fe está por encima de eso. Que el reporte médico no te dio buenas noticias, tu fe está por encima de eso. Que te dieron malas noticias, tu fe está por encima de eso. Que tus hijos nunca se van a salvar, tu fe está por encima de eso. Que tu esposo nunca va a cambiar, tu fe está por encima de eso. Que nunca vas a arreglar papeles, tu fe está por encima de eso. Tu fe, pero es la fe. La demanda número 1, te vuelvo a repetir, iglesia, de Dios hacia sus hijos es fe. Tiene que encontrarte en fe. Y mientras tú, lo enseñamos el jueves pasado, mientras tú te mantengas creyendo, el enemigo está amarrado. Mientras tú te mantengas creyendo, el enemigo está derrotado. Mientras tú te mantengas creyendo, la promesa viene en camino, la victoria se está procesando. Pero el momento que dejas de creer, se acabó todo. Tienes que mantenerte creyendo. ¿Hasta cuándo voy a creer? ¿Hasta que suceda? ¿Hasta cuándo voy a seguir creyendo? Hasta que se te otorgue lo que quieres que se te otorgue. Esa es la fe. Dios, la demanda número 1 es la fe. Iglesia, la palabra de Dios no hace excepción de personas. Escúchame, la palabra de Dios no hace excepción de personas. La palabra de Dios solo lo que busca es alguien que le crea y se cumplen las promesas. La palabra de Dios no hace excepción y dice, pues nomás me voy a ir con los ricos y no con los pobres, voy a irme con el que tiene recursos y con el que no tiene recursos, con el blanco y con el negro no, con el americano y con el hispano no, y con el que tiene papeles sí, con el que no. No, la palabra de Dios no hace excepción de personas. La palabra de Dios lo único que busca es alguien que le crea y punto, y se hacen las bendiciones. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Versículo 44, ve conmigo al versículo 44. Mira lo que le dijo David. Ya voy a terminar, es un mensaje corto, pero mira lo que le dijo el Goliat a David. Cuando ya se están enfrentando, cuando ya se van a poner frente a frente. Mira lo que le dice Goliat a David, versículo 44. Dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, el Goliat lo miró muy chiquito, pues de hecho estaba chiquito, David, pero lo miró tan chiquito, dijo, esta de miniatura que, dijo, ven a mí, dice, voy a dar eso le dijo Goliat a David, voy a dar tu carne a las aves del cielo el día de hoy.
Fíjate qué amenaza tan tremenda. Voy a dar tu carne a las aves del cielo. ¿Sabes qué le contestó David? David le dijo, mira lo que es confiar en la palabra de Dios y no oír las cosas negativas ni las amenazas. Goliat le dice, voy a dar tu carne, David, hoy a las aves de los cielos. Y David le contestó y le dijo, no, yo no solamente voy a dar tu carne, Goliat, a las aves del cielo, también voy a dar la carne de miles de filisteos a las aves del cielo. ¿Quién se fue más grande? Goliat nomás les decía que iba a dar a las aves la carne de David. Pero David le dijo, no, yo no nomás voy a dar la carne tuya, Goliat, a las aves, voy a dar la carne de miles de filisteos a todas las aves. Iglesia, ¿qué nos enseña esto? Escucha bien, por favor, porque esto nos enseña algo bien glorioso. Esto nos enseña que por cada amenaza y cada situación y problema grave que te ha venido a tu vida, Dios tiene miles de bendiciones y cosas buenas que darte. Por cada amenaza que te han hecho, Dios tiene 1000 de cosas buenas para darte. Eso es una bendición. Así le dijo Goliat a David, yo voy a dar tu carne, David, a las aves de los cielos. Y David dijo, no, sin miedo, le dijo, no. Yo no solamente voy a dar tu carne, Goliat, a las aves de los cielos, sino también miles de filisteos los voy a dar a las aves de los cielos. El Señor es bueno. ¿Cuántos realmente que me están escuchando hoy? ¿Cuántos hombres y mujeres sinceramente quieren ser mujeres y hombres de fe? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos de los que me están escuchando quieren ser hombres y mujeres de fe? Oye solo la palabra de fe. Cuida tus oídos de lo que estás oyendo. Oye la palabra de fe. David no se puso a escuchar, te vuelvo a repetir, lo negativo escuchó lo negativo de Goliat por accidente porque llegó en ese momento. Pero ya no volvió a escuchar lo negativo. Se enfocó en escuchar ¿qué? Las promesas que el rey tenía para él. Y eso lo impulsó y eso le dio valor y fe para decirle, antes de matarlo y antes de pelear con Goliat, le dio fe para decirle a Goliat que lo iba a matar y que la carne se la iba a dar a las aves junto con la de todos los filisteos. Mira lo que hace la fe. Pero ¿cómo logras la fe? Oyendo lo correcto, iglesia. Aprende hoy a oír la palabra de Dios. Porque por cada amenaza que venga a tu vida, Dios tiene montones y miles de cosas buenas para ti. Yo lo declaro sobre tu vida, amén. Así es que si ibas a perder una casa, te amenazaron que ibas a perder una casa, no, al contrario, no la vas a perder, hasta vas a comprar 3 más. Te amenazaron o pensabas que el negocio se iba a venir para abajo para bancarrota, no, vas a abrir hasta 4 negocios más. Te amenazaron o pensabas que ibas a perder el trabajo, no hombre, no lo vas a perder, hasta al contrario, te van a subir el salario. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Eso es la fe. Pensabas que ibas a perder los papeles, no hombre, no solamente te van a dar residencia, te van a dar hasta la ciudadanía. Lo hemos visto en casos aquí en la iglesia. Pensabas que ya se iba a acabar tu vida y tus finanzas con esas deudas y esas drogas que tenías, no hombre, vas a salir de drogas y hasta vas a tener para prestar. ¿Cuántos creen que van a tener hasta para prestar? Y cuando ya tengas para prestar, me avisas para saber que ya estás bendecido, ¿verdad? Para testificar todo lo que Dios está haciendo. Así es, iglesia. Dios es bueno y hermoso, amén. Pónganse de pie, por favor, iglesia.